Con este vídeo empiezo una nueva serie de videotutoriales, los cuales os voy a explicar producción de música. Hoy en concreto os voy a enseñar cómo samplear un vinilo con el Ableton Push 2. Para samplear, lo primero que tenemos que saber es el sampling. ¿Qué es el sampling? Así con un resumen súper rápido, el sampling básicamente es coger un trozo de una canción original, manipularlo, cambiarlo de tono para hacer una producción nueva. Tengo aquí 4 discos de vinilo. He ido a una feria de discos de segunda mano y he comprado estos 4 discos por 10 euros. Barry White, tenemos Jimmy Helms, tenemos George Benson y Anita Baker. Yo en este caso, pues no sé, así a simple vista voy a coger el de Anita Baker. Vamos a ver cómo suena y si encontramos algo que mole. Vale, creo que vamos a probar con esta, es muy lenta, me gusta y para hacer el sampling creo que puede quedar bien. Vamos a probar. Bueno, pues una vez tenemos la grabación del disco aquí ya en el push, lo que tenemos que hacer es convertirlo en un simpler, ¿vale? Que es básicamente un instrumento de Ableton, que es básicamente un sampler simple, ¿vale? Donde ya podemos tocar la grabación que hemos hecho y la podemos subdividir por partes para samplear, ¿vale? Entonces ahora se trata de buscar la parte de que hemos grabado que nos guste. En este caso, yo por ejemplo me he fijado que me gusta bastante la parte donde empieza a cantar, que sería como la estrofa. Voy a buscar esa parte y a partir de ahí esa parte la dividiremos, ¿vale? Yo diría que está aquí. Vale, y al final más o menos, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos esto, en el simpler tenemos la función, por defecto es la clásica, ¿vale? Tenemos que ir a la función de slicing, que lo que hace, como vemos aquí en la pantalla ya, nos divide cada parte de este sample que hemos escogido por partes, y cada parte nos las asigna en un par. Vale, entonces ya podemos tocar cada parte. Por defecto nos lo hace por la transient, ¿vale? Se tiene que ir probando, pero bueno, mi recomendación siempre es hacerlo manual, ¿vale? Y después editarlo. Voy a probar y voy a hacer mis propios slices, ¿vale? You bring me joy when I'm down. Vale, más o menos ya tenemos los samples, cada slice en cada pad. Ahora lo que se trata, evidentemente, pues editar cada uno por uno para tenerlo más cuadrado, que nos empiece al golpe uno por uno a nuestro gusto y encontrar un patrón para poder tocarlo y cuadrarlo en el tempo, ¿vale? Voy a buscar algo y... Vale, una vez tenemos recortados cada slice en la parte que queramos, ajustándolo al golpe o a la sílaba o donde nosotros queramos, nuestro gusto, según cómo suene. Esto depende mucho también del sample que cojamos, del disco que cojamos la canción. Se trata ya de buscar un patrón
que nos guste para poderlo tocar y después añadir ya las otras partes que vendrán, como la batería, una línea de bajo, etcétera, etcétera. Vale, antes de buscar el patrón, lo que solemos hacer es cambiar el tono del sample original. Ahora mismo tenemos la misma tonalidad que la canción que hemos grabado del vinilo y lo que se suele hacer, sobre todo en el sampling, es cambiar la tonalidad de este sample. Normalmente se suele subir a 5, 6, 7 semitonos, 4, depende del sample en concreto y de cómo no... Al final es como echarle un poco el coco, como te guste a ti, y después pues si le añades un bajo o una batería de cómo va a quedar. Entonces, en el push, ¿vale? Dentro del simpler tenemos abajo todas las opciones que nos da y tenemos la global, nos vamos aquí y tenemos aquí a la función de transpose, ¿vale? Que si nos movemos ya vemos que nos podemos mover por un semitono, para arriba o para abajo, ¿vale? Entonces pues ya es ir probando hasta que encontremos que el que está sonando pues nos guste, ¿vale? Entonces voy a probar. Vale, yo creo que a 5 semitonos pues me gusta bastante. Voy a probar a buscar un patrón y lo voy a grabar, ¿vale? Vale, pues después de probar un poco, parece que he encontrado algo que más o menos me gusta, así que sería esto. Vale, lo que vamos a hacer ahora es añadir una pista nueva, ¿vale? Que lo podemos hacer aquí desde el push, a añadir pista, ¿vale? Y ya nos sale el menú para escoger qué tipo de pista queremos añadir. En este caso, como será una batería que viene de samples, será una pista MIDI, ¿vale? Y yo aquí ya tengo la librería de baterías y aquí simplemente en el drum rack tengo ya diferentes baterías ya, samples preparados, ¿vale? Tengo que buscar uno que me guste. Por ejemplo, este mismo, ¿vale? Entonces, ya como vemos, el push nos lo prepara para poder tocar cada instrumento de este grupo de samples de batería, ¿vale? Le pondré el solo desde aquí para no escuchar lo que he grabado antes, el sample anterior, el patrón que viene del sample que hemos grabado el vinilo, y solo quiero escuchar la batería porque tengo el metrónomo también activado, entonces voy a grabar. Vale, desactivamos metrónomo y si quitamos el solo, ahora vamos a escuchar las dos pistas. Vale, una vez ya tengamos la batería grabada, lo que vamos a hacer es añadir otra pista y en este caso será la línea de bajo. Vale, entonces pues en el push igual que antes, añadir pista, es una pista MIDI y yo me voy a buscar ya un instrumento de bajo que me gusta, un sonido que me gusta. Vale, ahora ya se trata de buscar unas notas que cuadren con el sample que hemos transpuesto 6 semitonos en este caso. Bueno, pues con esto ya tenemos la primera base de nuestra canción, con el sample original que hemos cogido del vinilo, una línea de bajo y la batería.
Ahora sería trabajar con esto, buscar más patrones, incluso grabar más trozos del disco original para encontrar otros posibles patrones diferentes a este. Igualmente lo que podemos hacer aquí ya es añadir un rap de un MC, de alguien que conozcamos, o si no, pues podemos añadir una a capela de una canción de rap, como yo por ejemplo aquí, que tengo una a capela de Tupac, y lo que he hecho es añadirla aquí y más o menos pues queda bien. Money gone, fuck friends. I need a homie that know me when all these motherfucking cops be on me. I got problems. Ain't nobody. Bueno, espero que os haya gustado. Este es el primer vídeo de la serie de producción de musical. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre Ableton Push, me lo dejáis aquí escrito, un comentario, intentaré responderos. Os invito también a que veáis mi serie de videotutoriales de DJing y para aprender a pinchar, que lo tenéis aquí. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos. In the ground, look around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers, waiting to take a hustler's pace. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted, you can't be trusted. Fuck y'all.